de forma progresiva, el cráter no se produce y cuando terminamos de soldar, cerramos el cordón y la rampa del amperaje tampoco se corta así, se corta con un descenso, con una rampa de descenso. Entonces se va enfriando de a poco. Entonces tenemos así, arranca la soldadura, van a ver que arranca muy finita, se hace un poquitito más ancha, se mantiene constante, que es cuando está en el amperaje normal de trabajo, y cuando cerramos la soldadura se va afinando, porque es la rampa de descenso. Lo ideal es tener ese tipo de máquinas. Son más caras que las otras, obviamente, tienen más cuestiones, más temas, y son más caras que las otras, pero si en el momento que ustedes vayan a comprar una máquina para ustedes, si pueden, traten de comprarse una máquina que tenga rampa de ascenso y descenso, que sea una máquina con alta frecuencia, que no sea una TIG lift. La TIG lift lo saca de un apuro, la soldadura, el cordón lo va a hacer bien, pero la otra es como que tenemos un plus de calidad en la soldadura, de cómo va a quedar. Que bueno, a los efectos estéticos y funcionales es importante, porque la soldadura TIG, lo primordial de la soldadura TIG es que tiene penetración total, porque funde todo. Cuando nosotros soldamos con electrodo, que siempre estamos aportando y nada más que aportando, porque no tenemos un electrodo para calentarlo, el electrodo se va fundiendo a medida que le vamos aportando, tenés que ser muy buen soldador para lograr que la penetración sea total, porque vos soldás 2 chapas así y vos vas a tener 3 componentes. En la TIG vos soldás, bueno, ustedes de hecho ya lo practicaron acá, que pones 2 chapas a tope y no necesitas aporte. Lo que estás haciendo es fundir una chapa contra la otra. Entonces en ese caso la penetración es total. Pero cuando la penetración es total, nosotros agarramos la chapa, la damos vuelta y del otro lado se tiene que ver también el cordón de soldadura. Cuando la preparación de la chapa depende del tipo de espesor de chapa que vamos a usar. Hasta ahí en el apunte está mal, porque en el apunte dice uno hasta 6 milímetros va a tope directo y en realidad es hasta 3 milímetros va a tope directo. Si no hay que sí, perdóname. El cráter no se llega a agujerear, pero tiene una discontinuidad en la soldadura. Vos venís con la superficie de la chapa lisa y se te genera como un conito así para abajo que después tenés que ir y rellenarlo. Entonces con la que tiene alta frecuencia no pasa, porque arranca con una costurita muy finita. Esa que ahí arriba dice 6, no es 6. Eso es 3 milímetros máximo, 2, yo diría, más que 3. No más de eso. Cuando se pasa ese espesor, la chapa hay que biselarla. Se le hace un bisel a 45 grados, entonces eso nos permite que cuando nosotros arrancamos con la raíz de soldadura, que la penetración sea total. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo una, vamos a poner que este es el borde de la chapa, ¿no? Tengo otra chapa que tiene el mismo espesor de acá. Yo agarro la TIG y la empiezo a soldar acá. Está bien, yo voy a soldar este pedacito de acá, pero todo esto no lo voy a soldar. No me va a llegar la temperatura hasta acá abajo. Estamos hablando de una chapa de 6 milímetros, ¿no? Vamos a pensar que estos sean 6 milímetros. Yo tengo 6 milímetros, voy a tener una penetración de 1,5 milímetros garantizada. 1,5 milímetros. Ponerle 2 usando mucho amperaje. De este espesor voy a andar por acá. No más de eso. Todo esto no me lo va a soldar. Entonces la chapa hay que cortarla, no cortarla con la moladora y el flap. Lo que se hace es se le hace un entalle así a la chapa. Entonces yo empiezo a soldar de acá abajo. Empiezo a soldar de acá abajo, tengo la penetración total en la soldadura y después voy rellenando con aporte. Voy rellenando con aporte hasta que complete los 6 milímetros. En ese caso, terminamos teniendo una sola pieza. Es una sola pieza, porque si es inoxidable con inoxidable, yo aporto con inoxidable, tiene continuidad. No, el material es el mismo. En la radiografía no se ve ningún tipo de... O sea, normalmente las soldaduras para evaluar la calidad se hace un radiografiado. Cuando la penetración es total, la radiografía es homogénea. Cuando la penetración no es total, aparece por ahí una mancha oscura que es la de la penetración y abajo se ve distinto. En la discontinuidad se ve una línea negra. Donde no soldó se ve una línea negra. Eso para algunas cosas por ahí no importa. Cuando tenemos que hacer algo para gastronómica, soldar una chapa, si la tiene no me cambia nada porque en gastronomía es una cuestión estética. Pero si tenemos que soldar
Yo siempre voy al tema del laboratorio porque es el caso, es el extremo superior, es lo que exige mayor calidad. Si vas a soldar un caño de gas o un caño de agua de WFI, que es agua de ultra pura que usan para fabricar los medicamentos, y la penetración no es total, en la cara interna del tubo me va a quedar lo que yo no soldé. Y ahí es muy factible que se formen, no, es muy factible, no, se van a formar colonias de bacterias y después no las pueden sacar nunca más. Tienen que cortar el caño y volverlo a soldar. Tienen que cortarlo, limpiarlo y volverlo a soldar. Entonces, para la industria farmacéutica, la penetración total es primordial. Es primordial. Muchas veces cuando los tubos son, por ejemplo, para alta presión, lo que se hace es, se hace el entalle de los dos, se hace en X. No, perdón, en el tubo se hace bisel, en las chapas se hace X. Se hace el bisel y abajo de todo lo separamos un poquitito. Y ya arrancamos con aporte, rellenando con aporte, para que nos garanticemos de que que la penetración va a ser sí o sí total. De hecho, cuando se hacen las probetas para rendir el examen en la Fundación Latinoamericana de Soldadura, que es un ensayo destructivo, se suelda un tubo de un espesor importante, de 4 milímetros más o menos, y la gente de la fundación la manda a hacer un plegado, la manda no, ellos tienen la máquina para hacerlo el ensayo, hacen un plegado y esa pieza, ese tubo se tiene que romper en cualquier lugar de la estructura, menos en donde está soldado.